Nunca pensé que llegaría el día en que llevaría a mi hija a una clínica y saldría de allí con el corazón temblando. El doctor la miró durante un buen rato y luego preguntó: ¿Quién la trató antes? Yo respondí sin dudar: mi yerno y mi nuera. Son ginecólogos. De inmediato su expresión cambió. El silencio fue tan largo que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces dijo: tenemos que hacerle pruebas ya mismo. No podemos esperar ni un minuto más. Y solo unas horas después, el resultado de mi hija casi me hizo caer al suelo. Un secreto que ellos habían ocultado por tanto tiempo. Algo que pensé que jamás podría pasar dentro de mi propia familia. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esa mañana comenzó como miles de otras en mi vida. Rogelio, mi esposo, salió de la habitación, me dio un beso en la mejilla como lo había hecho durante 40 años, y luego ajustó su corbata. Voy a la clínica, dijo. Hoy Valeria va a ayudarme con algunas pequeñas cirugías. Yo asentí con una sonrisa. Mi vida parecía completamente plena, un esposo exitoso, un hijo ya casado con una nuera que también era una talentosa doctora, y una hija menor, hermosa y obediente. No podía pedir más. Pero esa paz se rompió con una sola llamada telefónica a mediodía. Era Camila, mi hija menor. Su voz al otro lado de la línea sonaba débil, entrecortada, como si estuviera a punto de llorar. Mamá, me duele mucho el vientre, no lo soporto. Pedí permiso para salir del trabajo y ya estoy en casa. Sentí un nudo en el pecho. Tomé las llaves del coche sin siquiera cambiarme la ropa de jardinería. Durante todo el camino hacia la casa de mi hija, sentía que me ardía el estómago de la preocupación. Al llegar, la escena que vi me apretó el corazón. Camila estaba acurrucada en el sofá, su rostro pálido como el papel, la frente perlada de sudor. Diego, mi yerno, estaba en la cocina preparando torpemente una taza de té de jengibre, con una mirada llena de angustia e impotencia hacia su esposa. Llamé de inmediato a Rogelio. Su voz seguía siendo serena y profesional, como siempre. No te preocupes tanto, me tranquilizó. Seguro que es solo su periodo otra vez. Esta tarde tráela a la clínica. Valeria y yo la revisamos. Por la tarde, en la clínica, Rogelio y Valeria ya estaban allí. Valeria salió corriendo a recibir a su hermana, mostrándose muy atenta. La tomó de la mano con fuerza, preguntándole detalladamente cada síntoma, con una expresión llena de empatía. Tras el chequeo, Rogelio se quitó los guantes, me miró y concluyó: solo son dolores menstruales intensos por cambios hormonales. La niña ha estado muy estresada en el trabajo últimamente. Valeria, a su lado, asintió profesionalmente. Es cierto, mamá. La presión en el trabajo puede causar este tipo de desórdenes. Le voy a recetar un analgésico fuerte. Que descanse unos días y estará bien. Yo suspiré aliviada y llevé a mi hija a casa, sintiéndome agradecida por tener una familia de personas tan capacitadas en quien confiar. Pero pasaron muchas semanas y las cosas no mejoraban. La condición de Camila empeoraba cada vez más. Había bajado de peso visiblemente, su piel estaba pálida y siempre parecía cansada. Las pastillas solo le aliviaban el dolor por unas pocas horas. Luego el sufrimiento volvía a torturarla. Ver a mi hija marchitarse día tras día reavivó mi preocupación, que creció hasta convertirse en un miedo difuso. Una noche, mientras navegaba por internet para distraerme de mis pensamientos, me topé con un artículo sobre un próximo Congreso Médico Internacional en la ciudad. Mis ojos se detuvieron en un nombre familiar entre los ponentes: Dr. Ignacio Salgado, un antiguo compañero de universidad. En aquellos tiempos, Ignacio era el mejor estudiante de la facultad. Luego se fue a Estados Unidos y se convirtió en un especialista de renombre. El artículo decía que estaba en el país solo por un tiempo breve. Una chispa de esperanza se encendió en mí. Le hablé a Camila sobre esto y la animé a hacerse un chequeo con el doctor Ignacio. Al principio, mi hija se negó.
Papá y Valeria ya me revisaron, mamá. Confío en ellos, dijo con voz cansada. Tomé su mano delgada entre las mías y le supliqué. Lo sé, pero Ignacio es muy bueno, es un experto. Tal vez él tenga otra perspectiva. Hazlo solo para que yo me quede tranquila. Solo una vez, ¿sí? Al final, quizás por compasión hacia mí, Camila aceptó. La clínica del doctor Ignacio era completamente diferente. No había esa atención apresurada que había en la clínica de Rogelio. Todo era pausado y cuidadoso. El doctor Ignacio le hizo preguntas que mi esposo y mi nuera nunca le hicieron, sobre sus hábitos, sobre los cambios más mínimos en su cuerpo. Luego realizó una ecografía. El ambiente en la sala se volvió tenso y silencioso. Ignacio movía el transductor muy despacio, con la mirada clavada en la pantalla y el ceño fruncido. Su rostro, normalmente sereno, se fue tornando cada vez más serio. Guardó silencio durante mucho rato, amplió una mancha borrosa en la imagen y de repente se giró hacia mí. Fue la primera vez que habló en casi 10 minutos. ¿Quién la ha estado tratando hasta ahora? Su tono me heló la espalda. Balbuceando, le respondí que habían sido mi esposo y mi nuera. Ignacio no comentó nada más. Solo se volvió hacia la enfermera y con voz urgente le dijo: «Prepara una biopsia y análisis de sangre urgente. No podemos esperar ni un minuto más». Mientras aguardábamos los resultados, Ignacio nos mostró nuevamente las imágenes del ultrasonido. Señaló un objeto extraño, con forma de T, apenas visible, que Valeria había pasado por alto. «Esto es el rastro de un implante anticonceptivo», explicó con voz firme, pero cada palabra suya me golpeaba como un martillo en la cabeza. «Lleva aquí bastante tiempo, ha provocado una inflamación severa». Camila rompió en llanto, gritando desesperada: «No puede ser, yo nunca he usado algo así». Yo me quedé allí, paralizada, como si el mundo diera vueltas a mi alrededor. Sentí la sangre congelarse en mis venas. Quise decir algo para consolarla, pero tenía la garganta tan cerrada que no logré pronunciar una sola palabra. 1 hora después llegaron los resultados. El doctor Ignacio nos miró con una mezcla de tristeza y cautela. Nos informó que el endometrio de Camila estaba gravemente dañado, con cicatrices endurecidas. Sus palabras finales fueron como una sentencia suspendida sobre la cabeza de mi hija. Esta condición va a afectar de forma muy seria su capacidad para quedar embarazada en el futuro. En ese instante de absoluto silencio, un recuerdo lejano emergió con claridad en mi mente. La imagen de hace 2 años. Camila siendo llevada a cirugía en la misma clínica de Rogelio, para extirpar un pequeño quiste benigno. Recuerdo perfectamente a Valeria saliendo del quirófano, con una sonrisa radiante, diciéndome que todo había salido excelente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Todo mi cuerpo empezó a temblar sin control. Conduje como en automático, aferrándome al volante como si fuera lo único que evitaba que me desmoronara por completo. El camino de regreso a casa de Camila, tan familiar, hoy se sentía lejano, difuso tras la llovizna que empezaba a empañar el parabrisas. Durante todo el trayecto, nadie dijo una sola palabra. El silencio en el auto era denso, pesado, solo interrumpido por los sollozos entrecortados de mi hija en el asiento del copiloto. Cada gemido suyo era como una puñalada en mi corazón. Quería abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, pero ni yo misma sabía en qué creer ya. El cielo afuera estaba gris ceniza, igual que mi alma. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Diego salió corriendo. Seguramente llevaba rato esperando. Al ver el estado en que venía Camila, no hizo preguntas. Solo se acercó en silencio. La abrazó con fuerza. Su abrazo fue tierno pero firme, como si quisiera protegerla del mundo entero. Luego la acompañó hacia adentro de la casa. Antes de entrar, se giró y me miró. En sus ojos vi gratitud por haber descubierto la verdad, pero también una angustia profunda, una pregunta muda sobre el incierto futuro que les esperaba. Yo volví a mi casa, ese lugar que alguna vez fue mi refugio, mi orgullo. Pero hoy, al abrir la puerta, solo sentí un vacío helado que me erizó la piel. Caminé por la sala como un fantasma, y los objetos que siempre me fueron tan familiares, ahora me parecían ajenos, punzantes.
Mi mirada se detuvo en una foto familiar colocada sobre la repisa de la chimenea. Era de unas vacaciones en Sayulita, hace unos años. Todos estábamos sonriendo bajo el sol frente al mar azul. Rogelio me rodeó con el brazo. Julián y Valeria estaban uno al lado del otro. Se veían realmente felices y Camila sonreía con los ojos entrecerrados. Una familia perfecta. Una mentira perfecta. Al fijarme en la sonrisa de Valeria en la foto, un recuerdo que había olvidado por completo regresó de golpe, nítido y helado. Fue en una parrillada en el jardín, hace poco más de 2 años, no mucho antes de la cirugía de Camila. Ese día, Julián y Valeria acababan de volver de un centro de fertilidad. Aún recuerdo claramente la expresión de mi nuera. No podía ocultar su decepción y cansancio al sentarse. El ambiente en el jardín se volvió tenso. Para animar a todos, se me ocurrió hacer una broma, una que ahora, al recordarla, me da ganas de darme una bofetada. Vamos, muchachos, no se rindan. Todavía hay muchas oportunidades. Voy a hacer una promesa, dije en voz alta, tratando de sonar alegre. La que de ustedes dos, Valeria o Camila, me dé el primer nieto, le voy a poner a su nombre la casa de Sayulita como regalo. Recuerdo la sonrisa de Valeria en ese momento. No era una sonrisa feliz. Sus labios apenas se curvaron con esfuerzo, y por un instante fugaz vi un destello extraño en sus ojos. Un destello frío, calculador, que no tenía nada que ver con la mirada de la nuera dulce que yo creía conocer, pero en ese momento lo descarté rápidamente. Pensé que estaba viendo mal, que simplemente estaba triste por no poder tener hijos. Ese recuerdo fue como una llave que abrió de golpe toda una serie de memorias, pequeños fragmentos que antes nunca había tomado en cuenta. Recuerdo una vez que le regalé a Camila una cartera de marca por su cumpleaños. Valeria, al verla, comentó al pasar: «Camila tiene suerte, siempre recibe mimos de mamá». Su voz sonaba como un cumplido, pero ahora que lo pienso bien, me doy cuenta de que estaba llena de una envidia descarada. También me acordé de cuando Camila fue ascendida, y yo celebré con una pequeña reunión en casa. Valeria fue a felicitarla, pero durante toda la noche se quedó sentada sola en un rincón, observando en silencio cómo su cuñada se convertía en el centro de atención. Después escuché por casualidad cómo le decía a Julián en la cocina: «¿Por qué todo en su vida parece tan fácil?». Fragmento a fragmento, los recuerdos se iban ensamblando hasta formar una imagen espantosa. Me dejé caer en el sofá, invadida por la culpa y el remordimiento. La promesa sobre la casa de la playa. El cariño, tal vez un poco desigual, de una madre hacia su hija biológica. Todas esas cosas que parecían inofensivas a través del lente de la envidia se convirtieron en catalizadores, en el motor de un plan despiadado. Me di cuenta de que la tragedia de Camila no fue causada solo por Valeria o por alguien más. Parte de todo esto nació de mi propia indiferencia. Yo regué sin saberlo la semilla de ese rencor. La culpa me desgarraba por dentro, pero no me hundía. Al contrario, convertía mi dolor en un acero helado, firme. Las lágrimas dejaron de caer. La debilidad se esfumó, dejando espacio para una determinación fría, casi aterradora. No podía permitir que mi hija siguiera sufriendo sola esta injusticia. No podía permitir que los culpables siguieran libres, escondidos bajo la bata de médicos honorables. Me puse de pie de golpe. Caminé directo al escritorio de roble en la esquina del cuarto. Abrí el cajón, saqué una libreta nueva y una pluma estilográfica. Me senté. Respiré hondo para calmar los latidos desbocados de mi corazón. Tenía que armar un plan, uno detallado y cuidadoso. Tenía que encontrar pruebas irrefutables para desenmascarar a las personas que más había querido y en quienes más había confiado. Aquella noche, el sueño me abandonó. Me quedé sola en la cocina a oscuras, con la única luz amarillenta que se colaba desde la calle. Preparé una taza tras otra de té de manzanilla, pero ese sabor amargo no podía calmar la tormenta que rugía en mi pecho. El plan ya estaba trazado en mi cabeza, pero el corazón de una esposa, de una madre, aún se retorcía de dolor. Cuando los primeros rayos del nuevo día se filtraron por la ventana,
Escuché los pasos familiares de Rogelio bajando las escaleras. Bajó como de costumbre, todavía con su pijama de seda, listo para su café y el periódico matutino. Se sorprendió al verme ya sentada en la mesa del comedor. ¿Te levantaste temprano? Forcé una sonrisa que había ensayado decenas de veces frente al espejo durante la noche. No podía dormir, respondí, con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. Me levanté. Le serví una taza de café bien caliente y le solté una pregunta casual. ¿Dormiste bien anoche? Él asintió sin sospecha alguna, hojeando el periódico. No notó mis ojos hinchados ni mis manos apretadas con fuerza bajo la mesa. Para él, yo seguía siendo la esposa dócil, predecible. Durante el desayuno, mientras él leía con atención la sección de noticias, lancé mi primera prueba. Revolví mi taza de té. Miré hacia el jardín y dije con aparente indiferencia, como si apenas lo recordara. Ayer llevé a Camila a una consulta y de casualidad me topé con un viejo amigo. ¿Te acuerdas de Ignacio Salgado? Ahora es un especialista muy reconocido, recién regresado de Estados Unidos por una misión temporal. El periódico en manos de Rogelio se detuvo. Bajó el periódico lentamente y me miró por encima de sus lentes de lectura. ¿Ignacio?, dijo, con un tono de molestia imposible de ocultar. Siempre ha sido de esos que exageran todo. Hasta un ratón lo convierte en elefante. Luego volvió a subir el periódico y siguió leyendo. Pero yo ya había visto lo que necesitaba ver. Su mano, la que sostenía el periódico, tembló por un instante. Los días siguientes me convertí en un fantasma dentro de mi propia casa, una actriz perfecta en el escenario familiar. Seguía cocinando, limpiando, sonriendo con amabilidad, pero mis ojos no se despegaban de él y empecé a notar cosas extrañas. Rogelio comenzó a recibir llamadas que siempre contestaba en su despacho o salía al jardín, dejando la puerta entreabierta. Su teléfono, que antes solía dejar boca arriba sobre la mesa de café, ahora siempre estaba boca abajo o bien guardado en el bolsillo. Se volvió precavido, como un animal que presiente peligro. Su cambio de actitud solo reforzaba más mis sospechas. Sabía que no podía enfrentarlo sin pruebas. Necesitaba una oportunidad para observar a los dos al mismo tiempo, a Rogelio y a Valeria, cuando estuvieran más desprevenidos. Y decidí organizar una cena familiar para el fin de semana. Llamé a Julián. Le dije que solo quería reunir a la familia para pasar un momento cálido juntos. La cena transcurrió en una atmósfera tan falsa que asfixiaba. Por fuera, todo parecía perfecto. Julián hablaba con entusiasmo sobre un nuevo proyecto de diseño. Diego, atento como siempre, cuidaba a Camila, le servía los platillos más suaves, sin apartar la vista de ella. Solo Camila permanecía en silencio, con la cabeza agachada, moviendo con el tenedor el filete de pescado en su plato. El dolor físico y emocional la había convertido en una sombra. Esperé. Pacientemente interpreté mi papel de madre cariñosa. Escuché las historias de Julián. Elogié la ensalada de Diego hasta que todos terminaron el plato principal. Ese era el momento perfecto. Dejé suavemente el cuchillo y el tenedor sobre el plato, y el sonido del metal al chocar con la porcelana resonó con una frialdad cortante en el aire. Miré fijamente a Valeria y hablé con voz pausada, pronunciando cada palabra con claridad. El doctor Ignacio dijo que los resultados de Camila son un poco extraños. Detectó una reacción inflamatoria crónica causada por un cuerpo extraño, un caso muy poco común. Dijo que necesitaba estar completamente seguro, así que mandó la muestra de la biopsia a un laboratorio especializado en Estados Unidos. ¡Clang! El tenedor en la mano de Valeria cayó al plato, haciendo un ruido agudo que interrumpió todas las risas y conversaciones. Todas las miradas se dirigieron hacia mi nuera. Ella forzó una sonrisa. Su hermoso rostro se puso pálido de inmediato. «Ay, perdón, qué torpe soy». Valeria recogió el tenedor rápidamente, tratando de parecer tranquila. «Mamá, esos médicos que vienen del extranjero tienden a complicar mucho las cosas. Seguro no es nada grave». Enseguida, como para escapar de mi mirada inquisitiva, Valeria se giró bruscamente hacia Julián y empezó a hacerle muchas preguntas sobre su trabajo, intentando desviar la conversación. Mientras tanto,
Lancé una mirada rápida a Rogelio. Mi esposo había derramado su copa de vino tinto. El líquido rojo oscuro se expandía sobre el mantel blanco como la nieve. Él se apresuró torpemente a limpiarlo con servilletas, el rostro pálido, sin atreverse a mirarme ni una sola vez. Luego, lanzó una mirada rápida hacia Valeria, apenas un segundo, como si buscara ayuda, como un cómplice pidiendo auxilio a su autora intelectual. Solo Julián, mi hijo ingenuo, no notó la obra de teatro que se estaba desarrollando. Incluso apoyó a su esposa. «Es cierto, mamá. Valeria es doctora. Ella sabe lo que dice. No te preocupes tanto. Puede afectarte la salud». La cena terminó en una incomodidad imposible de remediar. Después de que los chicos se marcharon, me quedé sola limpiando la mesa, levanté el mantel. La mancha de vino ya se había secado, oscurecida, parecía una mancha de sangre imposible de borrar. En ese momento, supe con certeza, sin ninguna duda, mi intuición estaba en lo cierto. Durante una semana, observé silenciosamente cada hábito de Rogelio, memorizando hasta el más mínimo detalle como una espía, y encontré su punto débil. A las 6 de la mañana, todos los días, llueva o truene, él sale a correr por el parque cercano. Su reloj siempre está en modo cronómetro. 45 minutos exactos, ni más ni menos. Ese era el único lapso de tiempo que tenía. Esa mañana me levanté a las 5, el corazón agitado. Me escondí detrás de la cortina del salón, observando a Rogelio con su habitual ropa deportiva gris, haciendo estiramientos antes de salir por la puerta. Esperé hasta que su figura desapareció tras la hilera de árboles verdes, y luego 5 minutos más para estar segura. El corazón me latía con fuerza dentro del pecho, tanto que temía que pudiera oírse desde el parque. Respiré hondo y obligué a mis piernas temblorosas a caminar hacia su estudio, lo que siempre llamé su santuario intocable. La pesada puerta de madera se abrió sin hacer ruido. La habitación estaba ordenada de manera casi inhumana, todo perfectamente limpio, como el carácter falso de su dueño. Un olor a papel viejo y madera de roble me invadió. Sin perder tiempo, fui directo al cuadro de paisaje colgado en la pared, su favorito. Lo quité detrás, había una pequeña caja fuerte empotrada. Marqué el código que conocía de memoria, el día, mes y año de nacimiento de Camila. Una ironía amarga, la puerta metálica hizo un leve clic. Se me cortó la respiración al mirar dentro. Pero no había nada. Solo unos expedientes médicos antiguos ya amarillentos, papeles de propiedades y algo de dinero en efectivo para emergencias. Ni una sola prueba. Decepcionada, cerré la caja de golpe y volví a colocar el cuadro en su lugar. ¿Acaso me había equivocado? Mi mirada desesperada recorrió la habitación y se detuvo en la laptop sobre el escritorio. Un disco duro externo negro aún estaba conectado por USB. Una imprudencia mortal. Quizás, en el fondo, él jamás pensó que su esposa de toda la vida tendría el valor de hacer algo así. Confiaba demasiado en su falsa pureza. Corrí hacia la computadora y la encendí. Cada segundo se sentía como un siglo. Por suerte, él no había puesto contraseña en la pantalla principal. Rápidamente hice clic en el icono del disco externo en el escritorio. Apareció una lista de carpetas con nombres técnicos, y entonces la vi. Una carpeta solitaria, con un nombre que hizo que la sangre se me helara. Caso Cunto Anse, el caso Cumpe Valeria y Camila. Mi mano temblaba al mover el cursor hacia esa carpeta. Respiré hondo y di doble clic. Dentro estaba todo, toda la verdad repugnante que yo había estado buscando. Los archivos PDF eran historiales médicos de Camila, pero los niveles hormonales y los resultados de los exámenes habían sido alterados torpemente y las fechas de los ultrasonidos no coincidían con las veces que la había llevado a consulta. Incluso encontré un escaneo de una receta médica con hormonas anticonceptivas de alta dosis y debajo la firma clara y familiar de Valeria. Pero lo más espantoso estaba dentro de un simple archivo de notas. Rogelio tenía la costumbre de copiar mensajes y correos importantes ahí para guardarlos. Y ahí fue cuando sentí que el corazón se me detenía. Toda la conversación entre él y Valeria estaba expuesta sin filtros. Leí un mensaje que Valeria le había mandado, con palabras frías como el hielo. Papá solo tiene que hacer su parte. Poner el implante mientras retira el quiste. Nadie se dará cuenta. Con el historial clínico que ya preparé,
Nadie podrá sospechar. Luego venía la respuesta débil, llena de culpa de Rogelio. No estoy de acuerdo. Camila es mi hija. Y después el golpe letal de Valeria, una amenaza imposible de malinterpretar. Pero si se llega a saber lo del consultorio, ¿cree que alguien más que usted va a quedar destruido? Su carrera entera se iría al demonio. ¿Qué cosa? ¿Qué había pasado en el consultorio que tenía tanto poder como para hacer que un padre dañara a su propia hija? No lo entendía, pero sabía que ese era el arma que mi nuera usaba para controlar a mi esposo. Deslicé el cursor hacia abajo y leí el último mensaje, el que confirmaba todas mis sospechas sobre sus verdaderas intenciones. Después de que Camila ya no pueda tener hijos, yo seré la primera en dar a luz. Mamá prometió que quien le dé el primer nieto se quedará con la casa de Sayulita. Yo seré quien se la gane. Yo. Fui yo quien puso a su propia hija en bandeja como ofrenda al deseo y la ambición de ellos. El dolor me golpeó tan fuerte que estuve a punto de desmayarme. Pero no era momento de rendirme. Saqué rápidamente el pequeño USB blanco que ya había guardado en el bolsillo del abrigo. Lo conecté a la computadora temblando. Arrastré toda la carpeta Caso Q&C al USB. La barra verde de progreso avanzaba de forma desesperante. Cada porcentaje que subía parecía desgastarme los nervios y la paciencia, y justo en ese instante, un sonido hizo que el alma se me cayera al suelo. El chirrido del portón de hierro en el patio, un ruido cotidiano que ahora sonaba tan siniestro como la propia muerte. Rogelio había vuelto más temprano de lo habitual. Miré la pantalla con desesperación. 98%, 99%. Terminado. Saqué el USB justo cuando la copia se completó. Apagué la computadora, coloqué el disco duro donde estaba y pasé la manga del abrigo por el teclado y el ratón para borrar huellas. Salí disparada del despacho, cerrando la puerta con cuidado justo cuando oí la llave girar en la cerradura principal. No me fui al dormitorio, fui directo a la cocina. Puse la tetera al fuego como si acabara de bajar. Rogelio entró, con gotas de sudor aún en la frente, sorprendido. ¿Te levantaste temprano? Me giré, le sonreí. Una sonrisa que creo fue la más perfecta de toda mi vida. Mi mano apretaba el USB en el bolsillo del abrigo, sintiendo el peso de la verdad guardada allí. No podía dormir, respondí con voz tranquila. Solo bajé a preparar un poco de té de manzanilla. Ese día viví como una sonámbula. Traté de actuar con normalidad, aferrándome a cada uno de los hábitos que ya tenía grabados en lo más profundo del subconsciente. Salí al jardín a cortar flores, fui al mercado a comprar víveres, preparé la cena. Pero todo parecía una película en cámara lenta. Con el sonido apagado, vi a Rogelio sentado en la sala, leyendo el periódico, en el mismo sillón de cuero en el que se había sentado durante los últimos 20 años. Ese hombre, el que había compartido 40 años de vida conmigo, con quien crié a nuestros 2 hijos, ahora, para mí, no era más que un extraño. Un hombre con el rostro de mi esposo, pero con el alma vacía desde hace tiempo. Cada arruga en su frente, cada cabello blanco suyo, ahora eran pruebas de una traición prolongada. Por la noche, mientras limpiaba unas verduras en la cocina, sonó el teléfono. Era Julián. Su voz sonaba alegre al otro lado de la línea. «Mamá, esta noche vamos a cenar con ustedes, ¿sí? Valeria dice que de repente se le antojó mucho tu sopa de pollo con champiñones». Sentí un escalofrío. Esa mujer todavía quería seguir actuando. Después de cometer un crimen imperdonable, seguía interpretando el papel de nuera ejemplar. Su descaro me revolvía el estómago, pero ya había aprendido a ocultar mis emociones. Respondí con una calidez fingida. «Claro, hijo, vengan cuando quieran. Voy a cocinar un poco más». Mientras se cocía la sopa de pollo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. «Mamá, hoy me siento un poco mejor. Diego está preparando la ensalada que me gusta. Que disfruten mucho la cena tú y papá». Acompañado de un emoticón sonriente, al leerlo, las lágrimas me brotaron de inmediato. Mi pobre hija inocente, aún sufriendo tanto, se preocupaba por nosotros, sin tener la menor idea de que el padre al que tanto respetaba había conspirado con su cuñada para destruirle el futuro. Me limpié rápido las lágrimas, evitando que cayeran en la sopa.
No podía dejar que mi debilidad arruinara mis planes. La cena transcurrió, una cena que en verdad fue la última. Valeria se mostró más animada de lo normal, como si mi mentira sobre el laboratorio en Estados Unidos ya hubiese sido verificada y considerada inofensiva. No paraba de elogiar mi sopa, contaba anécdotas graciosas del hospital e incluso hablaba sobre sus ideas para decorar la casa en Navidad. Julián miraba a su esposa con ojos llenos de amor y ternura. No tenía ni idea de que la mujer a la que amaba llevaba puesta una máscara perfecta, Rogelio. En cambio, estaba más callado que de costumbre. Solo comía, asintiendo de vez en cuando a lo que contaba su nuera, pero sus ojos evitaban los míos. Yo estaba ahí, en mi sitio de siempre como dueña de casa, sonriendo, asintiendo, actuando hasta el último segundo como la madre y esposa amable de siempre. Pero por dentro, analizaba cada gesto, cada palabra. Vi cómo Valeria lo miraba de reojo cuando hablaba sobre tener hijos, buscando su aprobación. Vi cómo Rogelio evitó mis ojos toda la cena, concentrado únicamente en su plato como si fuera lo más importante del mundo. Esa no fue una cena familiar, fue una puesta en escena, y todos nosotros, excepto Julián, éramos actores expertos. Cuando Julián y Valeria se marcharon, empecé a recoger la mesa. Rogelio se me acercó, puso una mano sobre mi hombro. Gracias por la cena, te ves cansada, déjame ayudarte. Su contacto me causó un escalofrío repulsivo. Me aparté con firmeza. Me giré, lo miré directamente a los ojos, esos ojos que alguna vez creí que eran mi mundo entero, y le hice una sola pregunta, con una voz tan fría y afilada como un trozo de hielo. Rogelio, hace 2 años, en la operación de Camila, ¿pasó algo fuera de lo normal? Su expresión cambió en un segundo. Toda su calma fingida se desmoronó. Tartamudeó. Sus labios se movían sin formar palabras. ¿Qué dices? Esa operación fue todo un éxito. Tú lo sabes bien. No dije nada más. Solo lo miré, en silencio. Mi silencio, mi mirada vacía de emoción, era más aterradora que cualquier acusación. No pudo soportar esa presión. Él desvió la mirada sin atreverse a verme a los ojos. Estoy un poco cansado, dijo, con la voz entrecortada. Voy a subir a descansar un rato. Luego se dio la vuelta y subió las escaleras rápidamente, como si huyera. Aquella noche no entré en nuestra habitación. Ese cuarto, esa cama, ahora me resultaban sofocantes. Me quedé sola en la sala, completamente a oscuras, dejando que la noche me envolviera. Saqué el viejo álbum de fotos familiares y pasé cada página bajo la tenue luz de la farola que entraba por la ventana. Aquí estaba Rogelio enseñándole con paciencia a Camila a andar en bicicleta, la niña caída en el suelo pero sonriendo de oreja a oreja. Aquí estaba Julián, con su toga de graduación, sonriendo orgulloso entre sus padres. Aquí estaba la foto de la boda de Julián y Valeria, se veían tan felices, tan bien emparejados. Y aquí, la foto de toda la familia celebrando nuestro aniversario número 40, apenas el año pasado. Todos estábamos sonriendo, una sonrisa falsa de felicidad. Mis lágrimas comenzaron a caer, ya no pude contenerlas. Gota tras gota, empapando las páginas amarillentas del álbum, lloré. Lloré por la joven que una vez fui, que ingenuamente creyó tener un matrimonio perfecto y una familia completa. Lloré por Camila, por el futuro robado de mi hija, lloré por Julián, por el amor traicionado de mi hijo. Cuando el amanecer empezó a asomar, tiñendo el cielo de un gris plateado, ya no me quedaban lágrimas. Cerré el álbum y lo dejé cuidadosamente sobre la mesa. El dolor desgarrador se había transformado en una extraña serenidad. Sabía lo que debía hacer. No era venganza, era protección. Protección para Camila. Subí a mi habitación y elegí la ropa más presentable del armario, un traje azul marino y una camisa blanca. Quería verme digna, fuerte, como si esa ropa fuera una armadura capaz de cubrir el alma destrozada que llevaba dentro. Por último, guardé la memoria USB, fría evidencia del crimen, en un pequeño bolsillo dentro de mi bolso. Me miré al espejo. La mujer que vi tenía ojeras profundas por la falta de sueño, pero una mirada sorprendentemente firme. Ya no era la mirada de una esposa o una madre resignada, era la mirada de una guerrera.
Conduje hasta la estación central de policía. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero mis manos mantenían firme el volante. Había recorrido esa calle cientos de veces, pero hoy parecía más larga que nunca. No le conté nada ni a Camila ni a Julián. Esta era mi carga, mi responsabilidad. No quería arrastrar a mis hijos a la tormenta hasta que todo estuviera resuelto. En la comisaría, el ambiente severo y frío me hizo dudar por un momento, pero respiré hondo, me acerqué al mostrador y pedí hablar directamente con un investigador de alto rango. Tras una larga espera en una sala vacía con sillas de plástico heladas, una mujer entró. Tenía más o menos mi edad, el cabello con canas recogido con cuidado y una mirada comprensiva pero cansada. Como alguien que ha visto demasiadas tragedias, se presentó como la detective Sofía Herrera. Me invitó a pasar a su oficina. Me senté frente a su escritorio, saqué la USB y la puse sobre la mesa de madera. Ahí estaba, pequeña e inofensiva, pero con el poder destructivo de una bomba. Empecé a contar mi historia. Mi voz era pareja, tranquila, sorprendentemente clara. No lloré, no me deshice en lamentos. Solo conté la verdad. Hablé de la enfermedad de Camila, de los diagnósticos contradictorios, del encuentro crucial con el doctor Ignacio. Hablé de mis sospechas, de aquella cena familiar falsa, y por último, de lo que descubrí en el disco duro de mi esposo. La detective Herrera me escuchó con mucha atención. No me interrumpió, solo anotaba de vez en cuando en una libreta y asentía. Su mirada no tenía lástima, tenía respeto. Cuando terminé de contar mi historia, ella guardó silencio un largo rato. Luego me miró directamente y dijo: «Señora, ha sido muy valiente al hacer esto. Necesitamos que confirme algunos datos y firme el acta. Por favor, confíe en nosotros. Vamos a actuar de inmediato». Los trámites posteriores fueron rápidos. Un equipo de investigación digital fue convocado esa misma mañana. Copiaron los datos del USB que llevé y, en menos de una hora, ya habían verificado la autenticidad de los correos electrónicos y de los historiales clínicos manipulados. Todo coincidía. Cerca del mediodía, justo cuando me disponía a irme, la detective Herrera me llamó. Me informó que ya tenían suficientes pruebas para solicitar una orden de arresto y un allanamiento urgente en la clínica de Rogelio esa misma tarde. «¿Quiere que le avisemos cuando actuemos?», me preguntó. Asentí. No volví a casa. No podía. Conduje hasta una pequeña cafetería con vista directa a la clínica de Rogelio. Me senté dentro del coche. Pedí un café negro sin azúcar. El amargor me ayudaba a mantenerme despierta. Me quedé allí, observando a la gente pasar, viendo a los pacientes entrar y salir de la clínica, con el corazón hecho un nudo. Alrededor de las 3 de la tarde, vi que 2 patrullas policiales se estacionaban silenciosamente en la esquina, sin sirenas. Unos agentes de civil bajaron de los autos y entraron con calma a la clínica, como si fueran pacientes comunes. Pocos minutos después, vi a una enfermera salir corriendo, agitada, pidiendo a los pacientes que esperaban fuera que se retiraran porque la clínica tenía una falla técnica inesperada. La puerta se cerró desde adentro. Todo afuera seguía en calma, pero yo sabía que, tras esa puerta, el mundo de Rogelio se estaba desmoronando. Me quedé allí, con las manos apretadas entre sí, las palmas sudando. Media hora más tarde, la puerta volvió a abrirse. 2 agentes de civil escoltaban a Rogelio al salir. No estaba esposado, pero caminaba como un alma en pena. Los hombros caídos, el cabello canoso, siempre perfectamente peinado, ahora revuelto, miraba fijo al frente, con la mirada vacía, sin notar que yo estaba allí, en el coche, a pocos metros de distancia. Detrás de él salió Valeria, escoltada por 2 agentes mujeres. Ya no tenía ese aire altivo y seguro de siempre. Su rostro estaba pálido, el cabello desordenado, la bata blanca mal puesta. Al ver que algunos reporteros, seguramente alertados por la policía, empezaban a apuntarle con las cámaras, de pronto gritó con desesperación y rabia: «Esto es un error, estoy siendo incriminada, alguien me quiere hacer daño». Sus gritos se perdieron entre el chasquido constante de las cámaras, esos flashes de juicio que no dejaban de parpadear. La puerta del patrullero se cerró de golpe, llevándose a mi esposo y a mi nuera. Yo me quedé inmóvil en el coche, viendo cómo el vehículo desaparecía tras la esquina.
No sé cuánto tiempo estuve ahí, solo sé que cuando encendí el coche para volver a casa, mi cuerpo estaba rígido y helado. La casa me recibió con un silencio mortal, todo seguía en su lugar, pero su alma ya no estaba. En ese instante, mi teléfono comenzó a sonar, rompiendo esa calma espantosa. Primero fue Julián. La voz de mi hijo temblaba, desesperada, entre sollozos entrecortados. Mamá, mamá, ¿qué está pasando? Acabo de ver las noticias en internet. Dicen que papá y Valeria, que la policía los arrestó en la clínica, mamá. ¿Es cierto? Es un error, ¿verdad, mamá? Sentí como si alguien apretara mi corazón con fuerza. Respiré hondo, intentando que mi voz no se quebrara. Tranquilízate, Julián. No es un error, hijo. Vuelve a casa. Te explicaré todo. Colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Tenía que enfrentarme a mi hijo, y sabía que sería la conversación más dolorosa de mi vida. La segunda llamada llegó casi de inmediato. Era el número de Diego. Pero del otro lado de la línea, lo único que se escuchaba eran los sollozos desgarradores de Camila Seguro, que ya había visto las noticias. Diego rápidamente tomó el teléfono. Su voz estaba llena de preocupación. Mamá, Camila está completamente destrozada. No para de llorar. Escuché a mi hija gritar al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué papá me haría algo así? Cerré los ojos, tratando de contener una oleada de debilidad. Diego, dije con firmeza, cuida de ella. No la dejes sola ni un minuto. Voy para allá. Esa misma noche, Julián volvió a casa. Mi hijo parecía alguien que acababa de sobrevivir a un accidente. Su rostro estaba desencajado, los ojos rojos, llenos de confusión y miedo. Se sentó en el sofá frente a mí, en silencio, esperando una explicación, o quizás una negación. No hablé mucho. Sabía que ninguna explicación que diera podía aliviar su dolor. En lugar de eso, le entregué una copia de las pruebas que había llevado a la policía, esas hojas que ahora pesaban como 1000 toneladas. Solo le dije, míralo tú mismo. Julián tomó los papeles con manos temblorosas, leyó cada correo, revisó cada expediente médico alterado. Cuanto más leía, más pálido se ponía. Su rostro perdió todo color. Sus ojos se abrieron al máximo, llenos de horror e incredulidad. Cuando llegó al último mensaje, ese en el que Valeria hablaba de la casa en Sayulita como si fuera un trofeo, dejó caer los papeles al suelo. Se cubrió el rostro con las manos y rompió en llanto. No era un llanto suave, era un grito silencioso, desesperado. El llanto de un hombre traicionado por la mujer que amaba y el padre que veneraba su mundo, al igual que el mío, se había venido abajo por completo. Unos días después, la detective Herrera me llamó a la comisaría. Me dijo que Valeria, tras unos días de silencio, había empezado a declarar con la esperanza de obtener algún beneficio. «Esa chica es muy lista», me dijo la detective Herrera, «y las personas listas saben cuándo deben salvarse a sí mismas». Me senté en una sala de observación fría, mirando a través de un espejo unidireccional la sala de interrogatorios vacía. No quería enfrentarme a Valeria, pero necesitaba saber toda la verdad. La detective Herrera se sentó a mi lado y me relató la confesión de mi nuera. Valeria no solo admitió todo su plan, sino que también reveló un secreto aún más horrible, un crimen que jamás habría podido imaginar. Valeria confesó que, hace algunos años, descubrió por casualidad que Rogelio tenía comportamientos inapropiados con algunas pacientes. Había aprovechado la confianza absoluta que ellas depositaban en él durante las consultas para grabar en secreto imágenes íntimas y privadas con técnicas muy sutiles. Él nunca las usó para pedir dinero, relató la detective Herrera, con repulsión en su voz. Lo que él quería era silencio y control. Las guardaba como una colección, un arma para asegurarse de que ninguna de ellas se atreviera a decir una sola palabra. Valeria vio accidentalmente una parte de esos videos cuando usó la computadora de Rogelio para buscar unos archivos. Pero en vez de denunciarlo, su naturaleza oportunista y cruel se impuso. Copió en secreto un fragmento como evidencia y lo convirtió en su herramienta para chantajear a su suegro. Ese fue el asunto en la clínica con el que lo amenazó para obligarlo a participar en el plan de quitarle a Camila la posibilidad de ser madre.
Al escuchar eso, sentí que una náusea me subía desde el estómago. Tuve que salir corriendo al baño. El hombre con el que viví durante 40 años, el padre de mis hijos, no solo era un cobarde cómplice, era un monstruo disfrazado de médico. Los crímenes de ese hombre eran cientos de veces más repugnantes de lo que jamás imaginé. Cuando la verdad sobre los delitos de Rogelio se filtró a la prensa, una ola de indignación estalló en todo el país. Lo que comenzó como una tragedia familiar se convirtió en un escándalo ético que sacudió al gremio médico. Y entonces ocurrió un milagro. Decenas de mujeres, víctimas que habían guardado silencio durante años por vergüenza, miedo o porque habían sido manipuladas, finalmente encontraron el valor. Todas presentaron sus denuncias al mismo tiempo. El día del juicio estuve presente. No fui por Rogelio, fui por Camila y por todas esas mujeres valientes. Me senté en primera fila, mirando a Rogelio de pie en el banquillo de los acusados. Se veía envejecido, patético y completamente derrotado. También miré a Valeria, que lloraba desconsoladamente, intentando echarle toda la culpa a su suegro para reducir su condena. Su último acto fue simplemente patético. Se dictó sentencia. Rogelio recibió la pena máxima por ambos delitos: conducta sistemática inapropiada con pacientes y complicidad en causar daños graves a la salud de otras personas. Valeria también pagó por su conspiración con una condena de prisión adecuada. Cuando el juez golpeó la mesa con el mazo de madera, ese sonido seco y rotundo retumbó en toda la sala. Me levanté y me fui, sin mirar atrás. Ya había hecho lo que debía hacer. Los días posteriores al juicio fueron los más oscuros de mi vida. La prensa finalmente se silenció. Los chismes de los vecinos se fueron apagando. Y lo único que quedó fue mi familia, perdida entre las cenizas de su propio colapso. Nuestra casa, antes llena de risas, ahora era un lugar de un silencio aterrador. Cada objeto estaba cargado de recuerdos, pero ya no eran cálidos, solo recordaban un pasado construido sobre mentiras. El sillón de Rogelio, su juego de tazas favorito, los estantes repletos de libros de medicina. Todos parecían acusarlo en silencio, revelando 40 años de engaños. Empecé a limpiar, guardando todas sus pertenencias en el almacén, como si al hacerlo pudiera borrar su existencia de mi vida. En otro rincón de la ciudad, Camila comenzaba su propia batalla. La niña empezó un tratamiento intensivo bajo la supervisión del doctor Ignacio. Fue un proceso doloroso. Cada día recibía inyecciones que dejaban su cuerpo lleno de moretones. Varias veces por semana tenía que someterse a sesiones de fisioterapia para intentar romper el tejido cicatricial. Algunas noches, cuando el dolor y la desesperación eran insoportables, me llamaba. No para quejarse, solo para escuchar mi voz. Pero incluso por teléfono, podía oírla llorar en silencio, conteniendo el llanto para no preocuparme. Esos sollozos eran como cuchillas que me desgarraban por dentro. En medio de esta tormenta, Diego se convirtió en el faro más firme para mi hija. Pidió una larga licencia sin goce de sueldo para cuidar de ella por completo. Aprendió a ponerle las inyecciones, anotando con precisión cada reacción de su cuerpo. Una tarde, cuando llevé sopa de pollo, presencié una escena que jamás olvidaré. Diego estaba lavándole el cabello a Camila en la bañera con una paciencia infinita. Su cabello largo caía por los bordes y ella, agotada, no tenía fuerzas para hacerlo sola. Él le lavaba el cabello con tanta ternura, como si estuviera atendiendo a un ángel herido. Al verme, solo me sonrió, una sonrisa cansada, pero llena de esperanza. «No se preocupe, mamá», dijo con voz cálida. «Mientras ella siga aquí conmigo, todo estará bien». Su amor por mi hija era la única luz que calentaba estos días tan oscuros. Mientras Camila tenía a Diego a su lado, Julián, en cambio, se derrumbó completamente en soledad. Mi hijo no pudo enfrentar la verdad. No solo fue la traición de la mujer que más amaba, sino también el derrumbe del ídolo que siempre había admirado y seguido, su propio padre. Las dos personas más importantes en su vida, una resultó ser manipuladora y la otra, una criminal. El golpe fue demasiado fuerte y derrumbó por completo a mi hijo, que siempre había sido tan fuerte. Vendió de inmediato la casa donde vivió su luna de miel, ese lugar lleno de recuerdos con Valeria,
y lo hizo a un precio ridículo, como si solo quisiera huir de ahí cuanto antes. Metió unas cuantas mudas de ropa en una maleta pequeña y se vino a vivir conmigo. Regresó a su habitación de la infancia. Julián no hablaba, no lloraba, solo guardaba silencio. Y ese silencio era más aterrador que cualquier grito. Cada mañana se levantaba muy temprano y salía al jardín trasero. Empezó a reparar la cerca de madera que ya estaba podrida. Arrancó toda la maleza que se había apoderado del terreno y volvió a pintar las paredes descarapeladas por el sol y la lluvia. Parecía que lanzarse a trabajos físicos pesados le daba una sensación de control sobre su vida, algo tangible que sí podía arreglar, a diferencia de su matrimonio roto. Yo no trataba de convencerlo ni de obligarlo a hablar. Sabía que su dolor era tan profundo que no había palabras que pudieran alcanzarlo. Solo podía estar a su lado. Cocinaba en silencio sus platillos favoritos de cuando era niño. Los servía en la mesa y comíamos juntos sin decir una palabra. Ese silencio que llenaba nuestra casa no era incómodo. Era un silencio de empatía, de dos almas rotas que trataban de sostenerse mutuamente. Una tarde, al atardecer, lo encontré sentado solo en el viejo columpio del porche trasero. Mirando fijamente hacia la nada, llevé 2 tazas de té de manzanilla caliente. Coloqué una a su lado. Me senté junto a él, mirando también hacia lo lejos, y le pregunté en voz baja, casi susurrando: ¿Estás enojado conmigo, Julián? Por haber sacado todo a la luz, por haber destruido todo. Julián negó con la cabeza, sin mirarme. Pasó mucho tiempo antes de que hablara, y cuando lo hizo, su voz estaba ronca por tantos días de silencio. No, mamá, no estoy enojado contigo. Hizo una pausa, tragó saliva. Solo estoy enojado conmigo mismo. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo es que ella estaba a mi lado y yo no vi nada? Su voz estaba cargada de culpa. Puse mi mano sobre su hombro, ese hombro ancho que ahora temblaba. No fue tu culpa, Julián. A veces el amor nos ciega. Mírame a mí, dije, con la voz quebrada. Viví con tu padre 40 años. Y tampoco me di cuenta de nada. Fue la primera vez en mucho tiempo que realmente hablamos. Mi confesión pareció tocar su dolor, mostrarle que no estaba solo en su ceguera. Julián volteó a mirarme, con los ojos enrojecidos. No dijimos nada más. Solo nos quedamos ahí, juntos, viendo caer el atardecer. Con el paso de los meses, nuestras vidas fueron tomando un nuevo rumbo. Julián seguía inmerso en la reparación de la casa. Ya había terminado la cerca, pintado toda la fachada e incluso colocó nuevas losas en el patio trasero. Era como si intentara desgastar su dolor a base de esfuerzo físico. Yo, por mi parte, encontré consuelo en el jardín. Planté nuevos rosales, los cuidaba con esmero, viendo cómo los capullos se abrían como una promesa de renacimiento. Una mañana, mientras revisaba el buzón, encontré un sobre marrón y abultado del despacho de abogados. Dentro estaban todos los papeles del divorcio. Con Rogelio sostuve los documentos fríos entre mis manos y no sentí el dolor que había imaginado. En su lugar, una extraña sensación de alivio se esparció por todo mi cuerpo. Ese matrimonio había muerto hace mucho tiempo, solo que ahora por fin tenía su acta de defunción. El pasado debía cerrarse de forma definitiva y legal. Al mismo tiempo, mi preocupación por Julián crecía. Estaba visiblemente más delgado y sus ojos siempre hundidos, vacíos. Mi hijo se estaba encerrando en una prisión hecha de recuerdos. Todavía lleva el anillo de bodas en el dedo anular. Ese anillo dorado ahora parece una esposa, un recordatorio tangible y cruel del fracaso, de una confianza pisoteada. Está atrapado en ese matrimonio tóxico, aunque Valeria ya esté en prisión. No puede seguir adelante. Y yo sabía que tenía que actuar. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi hijo se marchitaba cada día. Llamé a mi abogada y le pedí que redactara una solicitud de divorcio unilateral para Julián, basada en la sentencia que ya se había dictado contra Valeria. Sé que no puedo obligarlo, no puedo vivir su vida por él, pero sí puedo mostrarle una salida. Tengo que darle la llave. Si decide usarla o no, eso depende de él. Una tarde, cuando el atardecer tiñó el jardín de un tono naranja melancólico, vi a Julián sentado en el viejo columpio que Rogelio les construyó de niños. Estaba ahí, inmóvil, como una estatua de tristeza.
Me acerqué con 2 tazas de té de hierbas calientes. Le entregué una carpeta con documentos bien ordenados. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Julián con voz apagada, la mirada perdida en algún punto indefinido. Los papeles del divorcio, le respondí suavemente, sentándome a su lado. Ya los tengo listos. Puedes firmarlos o no. Puedes tirarlos o guardarlos en un cajón. Es tu decisión, Julián. Julián bajó la vista y se quedó mirando fijamente las hojas en sus manos. Sus dedos se apretaron hasta ponerse blancos. Pude ver la batalla interna que se estaba librando dentro de él. Me giré, mirando hacia los árboles a lo lejos, y seguí hablando con voz tranquila. No te digo esto para presionarte. Solo quiero que sepas que yo también ya elegí mi camino. Me voy a divorciar de tu padre. Por muy doloroso que sea, no podemos dejar que el pasado arruine nuestro futuro, Julián. Merecemos seguir viviendo. Mi hijo guardó silencio mucho tiempo, tanto que pensé que no iba a responder, que mis palabras serían como agua resbalando por una hoja. El sol se fue apagando, la oscuridad empezó a envolver el jardín. Finalmente, asintió levemente con la cabeza, tomó los documentos y se levantó en silencio para entrar a la casa. Pasaron varios días sin que nada cambiara. Julián seguía moviéndose como una sombra, reparando cosas inanimadas por la casa. Empecé a temer que me había equivocado, que lo único que logré fue aumentarle la presión, que lo hice encerrarse aún más. Pero entonces, una mañana de domingo con un cielo despejado, mientras regaba los rosales, Julián salió. Casi no reconocí a mi propio hijo. Se había afeitado por completo, el cabello corto y bien arreglado. Llevaba puesta una camisa blanca bien planchada, una que hacía mucho no lo veía usar. Aún se le notaba delgado, pero la expresión demacrada había desaparecido. Y lo más importante, sus ojos habían recuperado un poco de luz. Se acercó a mí y me entregó la carpeta del divorcio. En la última página, sobre la línea de la firma, el nombre Julián estaba escrito de forma clara y decidida. «Vamos juntos a presentarla, ¿sí, mamá?», dijo. Y esa fue la frase más larga y clara que le había oído en meses. Camino al juzgado no hablamos mucho, pero ese silencio ya no era pesado ni asfixiante. Era el silencio de quienes caminan juntos, avanzando por un nuevo camino. Cuando dejamos juntos las 2 carpetas de divorcio sobre el escritorio del funcionario, sentí que me quitaba un peso que llevaba encima desde hacía muchos años. Al salir del juzgado, el sol del mediodía brillaba con fuerza y calidez. Julián se volvió hacia mí y por primera vez en muchísimo tiempo, esbozó una sonrisa. Una sonrisa aún tímida, pero real. «¿Te provoca un helado, mamá?», preguntó. Solté una carcajada, una risa de liberación. Las lágrimas brotaron de repente en mis ojos, pero eran lágrimas de alivio. «Claro que sí», respondí con alegría. «Quiero un helado de melón». El ambiente oscuro y pesado que había envuelto la casa durante tantos meses parecía haberse desvanecido con una nueva brisa. Empecé por limpiar la oficina de Rogelio. Empaqué todos sus libros y pertenencias. Llamé a una organización benéfica para que se los llevara. Luego pinté esas paredes grises y frías de un cálido color blanco crema y coloqué un caballete junto a la ventana llena de sol. Ese cuarto, que antes albergaba secretos oscuros, ahora se había convertido en mi pequeño estudio de pintura. Me inscribí en una clase de acuarela, algo que siempre había soñado desde joven, pero que postergué para dedicarme a la familia. Una tarde lluviosa, adopté a una gatita tricolor abandonada que encontré en la puerta. Tenía unos ojos azules preciosos. La llamé Esperanza. Julián también cambió de una forma increíble. Haber roto con el pasado parecía haberlo liberado. Ya no se la pasaba reparando cosas viejas por la casa. En cambio, empezó a buscar trabajo y gracias a su talento, pronto fue contratado por una reconocida empresa de diseño de interiores. Ese trabajo creativo, hacer lo que realmente le apasionaba, parecía haberle devuelto la vida. Ya no reparaba, ahora creaba. Diseñó una nueva mesa de centro para la sala y construyó una estantería adorable para mi estudio. Y fue en la oficina donde conoció a Sofía. Sofía era su compañera en el área de materiales, una chica con una sonrisa muy dulce y unos ojos cálidos como el sol de otoño. La primera vez que vino a nuestra casa fue para entregarle a Julián unas muestras de telas.
No era deslumbrantemente hermosa como Valeria, pero tenía un aire de paz y sinceridad. No era curiosa, no preguntaba sobre el pasado de Julián ni de nuestra familia, aunque seguramente habría escuchado rumores, solo mostraba un cariño silencioso y delicado. Noté que cuando Sofía venía, Julián hablaba más, reía más. Su sonrisa ya no era forzada, era natural. Una vez, Sofía trajo un ramo de margaritas silvestres que recogió al borde del camino. Otra vez, dijo que mi tarta de manzana era la más rica del mundo. Siempre tenía paciencia para escuchar los maullidos de esperanza, que pedía caricias. Yo sabía que la primavera empezaba a regresar al corazón congelado de mi hijo. Mientras tanto, Camila y Diego seguían firmes en su dura batalla por la salud. Cada semana los visitaba, llevando comida nutritiva y cuentos alegres. La salud de Camila mejoraba lentamente pero con seguridad. Ya no necesitaba inyecciones diarias. Comenzó a caminar por el parque y lo más importante, su sonrisa había regresado. Una sonrisa libre de sufrimiento. Un mediodía de domingo, decidí invitar a todos a almorzar en el jardín. Quería celebrar esta especie de renacimiento familiar. Decoré el jardín de nuevo. Colgué unas luces pequeñas y brillantes sobre el enrejado de bugambilias. Julián y Sofía llegaron primero, trayendo una canasta de frutas frescas. Al verlos juntos, sentí una armonía especial. La comida transcurría entre risas y alegría cuando, de repente, Camila dejó el tenedor sobre la mesa. Me miró, luego a Diego a su lado, y sus ojos brillaban con una felicidad indescriptible que jamás le había visto antes. Diego le tomó la mano con ternura y sonrió, una sonrisa llena de amor y espera. «Mamá», dijo Camila, con la voz un poco temblorosa por la emoción. «El doctor Ignacio nos llamó esta mañana. El resultado del último análisis. Estoy embarazada». La cuchara cayó de mi mano y chocó contra el plato. Mis oídos comenzaron a zumbar. No podía creer lo que acababa de escuchar. La mesa entera quedó en silencio por un instante y luego estalló en alegría. Julián fue el primero en reaccionar. Se levantó de un salto, corrió a abrazar a su hermana y no paraba de decir: «No lo puedo creer. Felicidades». Sofía, que estaba al lado, se tapó la boca con ambas manos, con los ojos llenos de lágrimas, emocionada por la felicidad ajena. Me acerqué, con las piernas temblando como si caminara entre las nubes, y abracé con fuerza a mi hija. Sentí su pequeño cuerpo temblar de felicidad. Las lágrimas resbalaban por mis mejillas y caían sobre su hombro, pero eran lágrimas de una dicha absoluta. No solo iba a ser abuela, sabía que los milagros existen. La justicia, el amor y la perseverancia habían vencido finalmente a las peores conspiraciones. Desde ese día, nuestras comidas familiares se volvieron más frecuentes. Ya no había máscaras, ni mentiras, ni tensiones ocultas. Solo estaban Julián y Sofía contando con alegría historias del trabajo, Diego atendiendo con cariño a su esposa embarazada, y la gatita Esperanza enredándose entre nuestros pies. Y yo simplemente me sentaba ahí, sonriendo al ver a mis seres queridos. Mi familia, de una manera muy particular, había renacido de las cenizas. Ya no era perfecta como en aquellas fotos antiguas, pero era más fuerte, más auténtica y más valiosa que nunca. Tuve que perderlo todo para entender algo que parecía sencillo. La familia no es algo inmutable, no es una imagen perfecta construida sobre sonrisas falsas y confianza ciega. La familia se construye con sinceridad, con justicia y con el valor de enfrentar la verdad, por cruel que sea. Si aquel día no hubiera roto la fachada, quizá Camila habría perdido para siempre la posibilidad de ser madre. Julián habría vivido toda la vida en la sombra de un matrimonio tóxico, y yo habría muerto lentamente en la ilusión de un hogar que ya estaba podrido por dentro. Elegí levantarme, no para vengarme, sino para proteger, para evitar que el mal siguiera creciendo. La lección que aprendí, dolorosa pero necesaria, después de todo lo ocurrido, fue esta. A veces, amar de verdad no significa proteger, sino tener el valor de desenmascarar lo que está mal, incluso cuando el responsable es alguien a quien amaste con todo tu ser. Porque solo cuando se enciende la luz, las heridas pueden empezar a sanar. Y solo cuando nos atrevemos a mirar de frente a la verdad, por más dura que sea, podemos comenzar de verdad una nueva vida, más fuerte, más en paz y más libre.
La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No compartimos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías guardado silencio para mantener la armonía o te habrías atrevido a enfrentarlo todo para recuperar tu propia voz? Me encantaría saber tu opinión sobre esta historia de historias que duelen, o cualquier sugerencia que tengas para que podamos mejorar nuestro contenido. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.